Sean todos muy bienvenidos a este culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Tomen asiento, por favor. En sus liturgias, si todos no la tienen, por favor pueden pedir a los sugieres que se la transmitan. Estamos usando los teléfonos móviles, una aplicación, simplemente son PDF, donde pueden tener toda la liturgia y las canciones. Vamos a ir a la página 3 y comenzamos en esta celebración bendiciendo a Dios. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Oramos la oración colecta para el día de hoy, que es el tercer domingo de Cuaresma, y dice así. Oremos. Dios Todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos. Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las adversidades que pueden sobrevenir al cuerpo y de los malos pensamientos que pueden asaltar y herir el alma. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. La reflexión de hoy tiene que ver con que si nosotros tenemos los medios para hacerlo, si tenemos los medios financieros, los medios culturales para hacerlo, a nadie se le ocurriría hoy sostener una dieta de un solo alimento, ¿no? De comer solamente fideos, o solamente arroz, o solamente algún cereal, o solamente carne, si fuera millonario, ¿no? Lo que tendemos a hacer es mantener una dieta balanceada. Todo el mundo nos dice es importante mantener una dieta balanceada, equilibrada. Hay dietas de todo tipo, dieta de los colores, ¿no? Hay un montón de cosas, usted sabe más que yo. Tampoco comeríamos nada que nos haga mal, ninguna cosa en mal estado o cosas que sabemos que no son positivas para nosotros. Incluso la gente que más recursos tiene, invierte más dinero en alimentación de mejor calidad, inclusive alimentos orgánicos, alimentos cuidados, curados, ¿no es cierto?, que tengan una mejor calidad alimenticia o que además no nos hagan mal. Ahora, acá hay un anacronismo, ¿no?, en este tiempo, porque ponemos un cuidado, cada vez tenemos más conocimiento y cada vez tenemos más cuidado en cómo nos alimentamos, qué cosas comemos, qué cosas evitamos, qué cosas son de mayor calidad y menos, porque sabemos que todos los alimentos no son iguales. Aunque tenga el paquete, diga, no es cierto, el fideo tal o el arroz tal no son idénticos en calidad que otros y demás. Mientras que lo que tiene que ver con el alma, con la alimentación del alma, parece que corre por un carril diferente. Mientras que para el cuerpo existe un cuidado claro, consecuente, qué cosas me alimentan y qué cosas me hacen daño. Entonces evito las que me hagan daño y trato de obtener las que me hacen bien. Parece que con el alma es diferente. Con el alma la idea es tener más y más y más experiencias distintas del tipo que fuere. Parece como que mientras más experiencias uno tenga, mejor. Mientras más cosas lea, mientras más cosas escuche, mientras más videos vea o más películas, todo parece que tiene la misma calidad, que nada me hace mal, que todo lo que yo vea, todo lo que lea, todo lo que escucho, todo lo que escribo, todo eso es bueno. Mientras más cantidad de experiencias haya distintas, parece que me hacen bien. En este tiempo de la posmodernidad parece que somos más evolucionados o más adaptados al contexto mientras más experiencias tenemos. Y eso es directamente en contra de lo que pasa con nuestro cuerpo. Y es en contra de lo que pasaba con el ser humano hace siglos, donde había una presunción de que no todo lo que yo leía era igualmente bueno, no todo lo que escuchaba era igualmente bueno. Se decía que había cosas que eran necias y mejor no escucharlas.
Había cosas que uno veía y que hacían daño, entonces mejor, ¿para qué verlas? ¿Para qué exponerse a lo que me hace daño? Este es el anacronismo que vemos hoy, ¿no? Que mientras con el cuerpo ponemos un cuidado extremo en qué cosas son buenas y como y no como y evito o no, con el alma es al revés. Mientras más cosas, aunque sean de lo más cruento y banal, mejor porque son más experiencias. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Una curiosidad de este tiempo. Nosotros en la Iglesia sabemos que no es así, que no todo es bueno, no todo lo que veo es bueno, no todas las películas son buenas, no todos los libros que leo, no todas las lecturas que hago en Internet o en Facebook o lo que ustedes quieran, no todo es igual, no todo es bueno, no todo me hace bien. No tenemos el mismo filtro cultural, ¿se dan cuenta? Hay un énfasis muy fuerte en lo que uno come, pero un énfasis muy liviano o inexistente en lo que uno ve o en lo que uno escucha. Así que es la oración nuestra hoy, que el Señor nos ayude a elegir bien lo que nos alimenta, tanto en lo físico como en lo espiritual, como en lo intelectual, como en las cosas que nos hacen bien o no al alma. Que así sea entre nosotros. Vamos a la siguiente parte de nuestra liturgia. En la página 4 de sus liturgias vamos a confesar que creemos en Dios, porque esto es esencial, ¿no? Aquí en la Iglesia. Entonces decimos el credo de los apóstoles todos juntos como pueblo de Dios. Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ayer estuve a la mañana en una reunión interdenominacional donde estuve charlando con pastores, sacerdotes de distintas comuniones y vimos este tema de católicos, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. Es muy amplia, ¿no? Estuve charlando mucho con un pastor de la Iglesia Ortodoxa. La misma Iglesia Ortodoxa está extendida en muchas partes, ¿no es cierto? En el Oriente, en Occidente, en diversas cosas. Y vemos que en la gracia de Dios, sí, la Iglesia tristemente se ha dividido, a pesar de ser católicos, que es universal, pero es la misma Iglesia, el Señor en el comando. Les voy a pedir que pongan atención ahora a la palabra de Dios que vamos a escuchar del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. Esta mañana es una palabra muy, muy importante. Ustedes seguramente la habrán escuchado, pero vamos a trabajar con ella en forma especial. Muchas gracias. La palabra de Dios está en Éxodo 3, desde el versículo 1 al 15. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. «Esto es increíble», se dijo a sí mismo. «¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca». Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió él. «No te acerques más», le advirtió el Señor. «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces.
Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Es palabra de Dios. Y ahora escuchamos la lectura del Nuevo Testamento, tomada del primer libro a los Corintios del apóstol Pablo. La segunda lectura está tomada de 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo, como ellos lo desearon. Por eso, no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber, y luego se levantó a divertirse. No nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, porque murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Es palabra del Señor.
Y ahora les ruego se pongan de pie porque vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Dice que en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, y si no, córtela. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Aquí vemos en el Evangelio como 2 visiones que parecen no tener demasiado que ver entre sí, pero sin embargo sí claramente están relacionadas. Tienen mucho que ver entre sí. Son visiones de un fruto, de aquello que da fruto y cómo lo da y de qué manera. Pero comienza de una manera un poco extraña, hablando de un evento histórico o de 2 eventos históricos de los cuales no tenemos demasiada idea. Dice que en algún momento hubo un levantamiento en Galilea, en el norte del país, donde algunos se levantaron contra Herodes y contra Roma. Eran unos galileos que estaban allí, que eran mal considerados. Los galileos en aquel momento en Judea eran mal considerados como mala gente y eran problemáticos y demás, ¿no? Entonces, esa gente como que se merecía un castigo y Pilato evidentemente los mandó a matar. Fue en un tiempo de Pascua, así que es como que ellos consideraron que era la muerte justa, ¿no es cierto?, de estos impíos que estaban haciendo eso indebidamente. De paso era mala gente, nos sacamos alguno de encima, ¿no? Y les dice: no, de ninguna manera, no se trata de una cuestión de galileos o gente de Judá. Esto no tiene que ver con una racialidad ni tiene que ver con una religiosidad. Hay otro tema que es subterfugio, que está más profundo, que está en la base del problema. Lo mismo con este episodio de la torre de Siloé. Parece que había una torre que contenía agua ahí en la ciudad, en Jerusalén, una torre muy alta, se calcula una torre altísima, y que se debe haber desplomado y mató gente. Evidentemente, para Jesús no tenía nada que ver ese accidente con la impiedad de la gente, porque accidentes hay todo el tiempo, ¿verdad? Siempre los hubo, siempre los habrá, tienen que ver con la impericia humana, con otros factores, con desgracias, con temas naturales. Es decir, que en cuanto a la vida espiritual, no tiene nada que ver la impiedad o la piedad con la posibilidad de que alguien muera. Había como una idea, ¿no?, de que Dios actuaba así, de que si alguno se portaba mal venía castigo del cielo, ¿no? Venía el rayo, lo partía, o se le caía el techo en la cabeza, algo, para hacer justicia. Y Jesús da por tierra con esas teorías. Dice: no, de ninguna manera, no tiene nada que ver con eso. Cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo, de acuerdo a lo que sabía, de acuerdo a la obediencia o no que tiene de los preceptos que Dios le dio. Pero no significa eso que va a suceder aquí en la tierra, porque si no,
¿Cuánta gente estaría todos los días cayéndosele cosas en la cabeza o accidentándose, ¿no? Estaríamos todos los días enterándonos de gente, uy, se tropezó con una cáscara de banana y lo atropelló un camión. ¿Por qué? Porque hizo una cosa mala. ¿Quién quedaría vivo así? Si Dios nos castigase a todos por cada cosa en el momento, por cada cosa mala que hace, ¿quién estaría vivo hoy? Ni ustedes ni yo estaríamos acá. Por eso son ese tipo de cosas que tienen más que ver con la religiosidad popular, ¿no? Con las formas que la gente piensa que Dios dice, porque no conoce la palabra de Dios, desconoce cómo Dios piensa, o peor aún, especula y modifica lo que Dios dice a su propio entendimiento o a su propia conveniencia. Y se transmite, ¿no? Verbalmente, y se hace cultura, es parte de la cultura, y eso da una forma de religiosidad popular. Y entonces hasta salen dichos que alguna gente después lo busca en la Biblia y no están, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda, y un montón de cosas más que ustedes saben. ¿Cuántos dichos populares hay que la gente repite, como dice Dios tal cosa? ¿Y dónde dice Dios eso? Un montón de cosas así. Tienen que ver con eso, ¿no? Dios dice, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. El fruto que da cada persona en su alma, en su espíritu, tiene que ver con aquello que Dios hizo en su alma y aquella posibilidad que Dios le dio y lo que la persona hizo con lo que Dios le dio. Dios nos dio un alma, nos dio un espíritu y nos dio un cuerpo y nos dio herramientas para su crecimiento y su fructificación. Si Dios hizo las semillas, si es verdad que Dios hizo las semillas y las hizo con un diseño tal que puestas en determinado lugar, en determinada condición, y durante tanto tiempo, la semilla fructifica. Primero se ve un brote, las raíces, luego fructifica. Es lógico pensar que una creación aún más perfeccionada que una semilla, como somos nosotros, también tienen que tener un diseño por el cual debería, por supuesto, expuesto en determinada condición, ofrecer un fruto, y un fruto coherente y positivo con aquello que Dios hizo. Y esto es lo que está diciendo con esta parábola, ¿no? Dice que había un viñador, ¿quién era? Dios Padre, ¿no? Que tenía una viña, una linda viña, y en la viña se le ocurrió plantar higos. Es decir, no es que sacó las vides para poner una higuera, ¿no? No, tenía sus vides, pero quiso plantar higueras porque había en aquel momento, en ese mundo mediterráneo, era bastante común. La higuera es un árbol muy común en aquel lugar del mundo. Es un árbol que no requiere tanta agua, es muy conveniente, tiene una linda sombra. Entonces, bueno, había higueras ahí. Entonces dice, bueno, voy a plantar una higuera. Planta una higuera y esperó, dice, 3 años. Iba a cuidarla, la regaba, ¿no es cierto? No se riega sola, ¿no? En ese lugar. Y esperó, dice, 3 años. Yo me puse a buscar, como no soy agricultor, ni mucho menos, me puse a buscar y efectivamente parece que 3 años es el tiempo razonable en el cual una higuera empieza a fructificar. Algunas fructifican a los 5 años, porque quizás las condiciones del terreno son más estériles o más difíciles, o hay menos agua, pero bueno, se calcula que más o menos en los 3 años tiene que empezar a fructificar una higuera. Dice que fue por 3 años y no había fruto. Cuando cumplió los 3 años, dice, bueno, tiene que haber fruto. Va y dice, no encuentra fruto. Entonces lo llama al encargado. ¿Y el encargado quién era? Jesús hablaba de sí mismo. Al enviado, al encargado, al apostoloi. Él, voy, dice, bueno, anda y cortala porque no está dando fruto. Evidentemente esta higuera es estéril. Y esto nos pone en perspectiva, ¿no? Si Dios es el viñatero que plantó higueras, las plantó aparentemente con un propósito definido, no con un propósito aleatorio o sin propósito alguno. Dice, quiero plantar la higuera no para tener sombra, sino para tener higos. Si plantó una higuera, quería tener higos. Perdón, parece una verdad de perogrullo, pero vamos al ejemplo, ¿no? El ejemplo evidentemente sale de que el viñatero quería tener higos y que si no tenía higos, ¿qué iba a pasar con la higuera? Sacale y poné otra. ¿Iba a poner más vides? No, dice que
tenía que sacarla para poner otra. Porque la idea es que si pone una higuera y quiere tener higos, si esta no da, significa que no sirve. Y lo que no sirve hay que sacarlo y volver a poner. No es que piedad porque pobrecita la higuera, no sirve, se saca y se pone otra, ¿no? Es más como el mundo real, con el mundo de la agricultura. No es que por piedad esta planta no me sirvió, no da rinde, la dejo pobrecita. No, se saca, se pone en otro lugar, se hace una rotación, lo que sea, y chao. Bueno, esto es lo mismo. Dice, andá y sacala. Pero Jesús dice ahí, pero yo le dije, mirá, no me das un año más, no me das un tiempo más, que si yo la cuido especialmente, quizás esta higuera le cuesta un poquito más, quizás tiene un problema genético, quizás le faltó agua, quizás, dice, le voy a cavar alrededor, le voy a poner abono, la voy a ayudar un poquito porque tengo esperanza de que fructifique, que en algún momento vaya a fructificar. Si él era el cuidador de la higuera, él la vio crecer. ¿No es cierto? Hay algo, ¿no?, de sentimiento de que la persona que planta, yo cuando planto acá en el jardincito alguna cosa, voy y lo cuido con esmero, me gusta cada primera hojita que sale y me da no sé qué descartarla así nomás. Entonces dice, no, ¿me das un tiempito más para que le ayude? Y le dice, bueno, sí, pero dice, si en un año no da, ahí sacala. Dice, no es que es para siempre. No es que, hasta que dé, porque probablemente pasen años y no de nada, y se seque. Entonces, hay un tiempo. Jesús les estaba diciendo esto como una parábola del pueblo de Dios. Si Dios hizo personas con corazón, con propósito, con un proyecto, y les dio una tarea, evidentemente dentro del diseño de Dios también está el diseño del fruto que tienen que dar. Si la persona entonces recibe ese cuidado durante todo ese tiempo, no es casual, los 3 años tienen que ver con la maduración del fruto de la higuera, pero muchos teólogos sostienen que son los 3 años también que estuvo Jesús con sus discípulos. Sea cual fuera el caso, en los dos casos es coherente con el mismo concepto. Hay un diseño detrás de todo esto, hay un propósito detrás de todo esto. Y si Dios nos dio dones y capacidades, es que quiere obtener también un resultado a partir de las mismas.